Hola. Hola, me llamo Outsi y este es mi primer vídeo. No sé muy bien cómo va a salir, no sé si me va a salir bien. He intentado ya un par de veces y no. YouTube puede que no sea lo mío y probablemente no lo sea, ya me cuesta Instagram. Soy una persona de 68 años mínimo. Este canal básicamente está inspirado en el canal de Kenny JD. No sé cómo se pone los canales. Esto que hacen de aquí arriba os dejo los canales. No sé cómo se hace, ¿vale? Pero bueno, por algún lado, por arriba, abajo, en la caja de descripción, ¿se dice caja de descripción? En bajo, las letritas de bajo que nadie lee, bajo del título, ahí o en los comentarios dejaré el canal de Kenny JD porque es que maravilla, maravilla de señora. Básicamente ella se pinta mientras habla de películas malas y yo me voy a pintar mientras me voy a hacer mi maquillaje, mientras hablo de cosas que me gustan. Básicamente me gusta mucho hablar y no tengo amigos. Bien, voy a hablar de Marvel, K-pop, todo lo que veis por aquí. Estas cosas. Básicamente es de lo que voy a hablar. Entonces, si os interesa, si os gusta esas cosas y sois igual de frikis que yo y os aburrís, suscribiros al canal, dadle al like, si os gusta el maquillaje también, porque voy a estar haciendo mis tonterías y seguirme en Instagram. Solo tengo Instagram, tengo Tumblr, pero no os lo voy a dar. Quiero que tengáis un mínimo de respeto por mí. Dejaré bajo, en el sitio donde nadie lee, bajo del título, mi Instagram, donde subo maquillajes y dibujos. Y si os gusta, pues seguidme. Hoy voy a hablar de Shang-Chi. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Dale, tírale. You okay? Vamos a hablar de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, que es la nueva peli de Marvel. Soy muy fan de Marvel. Soy persona rarita que se sienta al final del cine y de vez en cuando la oyes murmurar. Pero a mí no me gusta esto. Pues esa soy yo. O sea, yo viendo Civil War soy una pesadilla. Una amenaza. Pero sí, vamos a hablar de Shang-Chi. Shang-Chi es la primera película con un protagonista asiático y la mayoría del cast es asiático, por lo tanto es una película muy importante y que está marcando mucho a una generación, sobre todo en Estados Unidos, donde, a ver, aquí en España, soy española, por si no os habéis dado cuenta el acentaco que tengo. Aquí en España también, obviamente, hay una gran comunidad asiática y hay mucha discriminación contra las personas de color en general, y los inmigrantes, pero sobre todo con la comunidad asiática seguimos teniendo estos estereotipos de tienen una tienda de todo a 100 y ya está, y un restaurante, eso es lo que pensamos de la comunidad asiática. Y ver una película donde el protagonista reparte hostias como panes y además es su historia y no intentan blanquearlo. Shang-Chi es chino, ni caen los estereotipos, o sea, me da la sensación que Kevin Feige y todos los que han hecho esta película han tenido como una listita, creo que lo hicieron, o sea, me ha parecido leer que tenían una lista de cosas que evitar, estereotipos asiáticos que no tenemos que incluir, lo cual es maravilloso porque vienen de esto, que no. Shang-Chi es un personaje que se creó en los años 70, es el hijo perdido de un personaje que se llama Fu Manchu. Tengo que decir por qué esto está mal. Estos cómics se hicieron en los años 70, en el 73 creo que fue, si no recuerdo mal. Stream Marvel habla mejor de esto y sabe muchísimo más que yo. O sea, pasaros por su canal si queréis saber más de la historia de Shang-Chi o de Marvel en general. O sea, pasaros por mi canal porque soy cookie, pero pasaros por el canal de Stream Marvel si queréis saber de Marvel, ¿sabes? Y se inició en los años 70 por la fiebre que había de películas de Kung Fu y de series de Kung Fu, sobre todo las películas de Bruce Lee, series como The Green Hornet, que se conocía como el show de Kato, que era el personaje de Bruce Lee en Hong Kong, y la gente estaba loca por las películas de Kung Fu. Y a mí me flipan, o sea, todas las películas de Bruce Lee que siempre son el título es algo dragón, o sea, lo tradujeron todo así, no sé si el título original es así, pero aquí lo tradujimos todos así, o sea, el puño del dragón, el no sé qué del dragón, dale, todo dragón. En las pelis de Bruce Lee no salía un dragón, él era el dragón. Que me voy del tema. El furor que había de este tipo de películas, Marvel empezó a hacer una serie que se llamaba Maestros del Kung Fu, y el malo malísimo era el Fu Manchu este. Y entonces Shang-Chi apareció en 1973 y era su hijo perdido.
poco como la peli. Total, que se dieron cuenta que a lo mejor Fu Manchu no era la mejor representación para la comunidad asiática. Perdieron los derechos del personaje y cambiaron el personaje para que sea menos racista y pudieran usarlo. Y se llamaba Sensu. Soy alguien a la que le pronuncian mal el nombre todos los días de sus 23 años de vida. Lo siento mucho si pronuncio mal los nombres. O sea, soy muy consciente de que voy a hacer una masacre con los nombres de esta película. Soy muy consciente. Lo siento. Shang-Chi no es un personaje que es muy muy conocido por el público general. No es un Spider-Man que todo el mundo sabe quién es. Que también a lo mejor nos deberíamos plantear por qué los personajes más conocidos son los blancos. Que a lo mejor no promocionamos igual en Marvel a los personajes de color que a los personajes blancos. Vamos, digo yo, Shang-Chi no era muy conocido para el público general, creo. Y durante los últimos años sí que le han intentado dar más protagonismo. Le han incorporado a los Vengadores en Marvel Now, en la saga de Marvel Now de los cómics, y ahora está enseñando Kung Fu a Spider-Man. Spider-Man ha hecho de todo en los cómics. Spider-Man ahora sabe Kung Fu. Spider-Man ha sido de los Cuatro Fantásticos. Spider-Man ha hecho de todo. O sea, tu amigo y vecino Spider-Man. Puto amo. Si eres de la comunidad asiática, seguramente lo conoces más. Porque buscamos referentes. Lo importante de ver de esta película, que es buenísima como película, es que tener a un primer superhéroe asiático va a decirle a muchos niños que durante años solo han visto a gente blanca con ojos azules y ¿por qué no tengo bastante luz? Siendo Capitán América, que amo a Capitán América, pero me entendéis por dónde voy. Por fin hay niños que van a decir, hostia, puedo ser un superhéroe. Y eso es algo precioso. Y seguramente si eres de la comunidad asiática y te gusta Marvel y has querido verte reflejado, sabes quién es Shang-Chi y quieres parte en el sentido de quieres ver personajes que sean como tú, y es totalmente entendible. O sea, yo no quiero ver personajes como yo porque una película con personajes como yo duraría 3 segundos, el personaje saldría, vería el panorama y diría, ¡buf, qué pereza! Y se volvería a dormir. Pero entonces anunciaron que iban a hacer una peli de Shang-Chi y anunciaron a Simu Liu, que es un regalo para la humanidad. Simu Liu, ¿vale? Y no solo por esto, sino porque su Twitter es maravilloso. O sea, ese señor, lo que se ríe del mismo y lo que se ríe de todo el mundo. O sea, es que anunciaron que iba a ser parte de la fase 4 de Marvel, y yo creo que la fase 4 está siendo... A ver, nos hemos mal acostumbrado con Marvel. Marvel tardó 10 años en construir el punto en el que está ahora. Yo creo que la mayoría de la gente que hemos crecido con este tipo de películas de Marvel no nos hemos dado cuenta que han sido 10 años. Porque en el momento en que nos hemos puesto en plan fans locos, vamos a hacer teorías, vamos a pensar en qué va a pasar luego, tal. ya llevaban 7 años construyéndolo. Entonces ahora estamos un poco como... ¿qué está pasando? O sea, y no le estamos dejando respirar a Marvel, yo creo. Estamos todos un poquito con la fase 4 un poquito atacados. Un poquito, ¿eh? Venga, que desde WandaVision vamos bien. Estamos teorizando que van a salir los mutantes desde antes de WandaVision. Me van a necesitar años para hacer esto. ¿Qué cosas? Que las mejores pelis de Marvel son las que no son solo pelis de superhéroes. A ver, el problema que tiene Marvel a veces es que hace pelis que son solo el malo sale, no tiene ninguna motivación, es simplemente malo. Lo van a matar en esta película, así que no te acuerdes mucho de él, o sea, da igual. Y el bueno es bueno porque es bueno. Van a vender tickets como piruleta, y yo voy a ir y me voy a enchochar de personajes que luego me vais a matar en Endgame. Soy totalmente consciente. Dicho esto, las mejores películas de Marvel son las... por ejemplo, Capitán América y el Soldado de Invierno es maravillosa porque es una peli de espías. O sea, no es solo una peli de Marvel, es toda la intriga de S.H.I.E.L.D., de Hydra y toda la polla esta. Y el conflicto de Capitán América, que siempre ha sido el buenazo, de pronto tiene a Bucky otra vez, a su novio. ¿Sabéis? Es que... O Black Panther. Black Panther es un peliculón. O sea, son películas que no son solo el malo aparece y el bueno se pega con él,
tienen un trasfondo y parece que en esta fase 4 están intentando hacer eso más. Lo hemos visto en todas las series que están haciendo, WandaVision, qué maravilla, WandaVision, Loki y ahora Shang-Chi. Esta película, Shang-Chi, no es solo una película de superhéroes, es una película, no, ni siquiera es solo una película de Kung Fu, es mucho más y eso es lo que la hace bonita. Estos dos maquillajes de ojos no se conocen, no son ni primos hermanos. Arte abstracto, arte abstracto. Picasso hizo carrera con esto. ¿Tú sabes lo que es un cuadro de Picasso? No, pues este maquillaje tampoco. Ya está. Bueno, vamos al lío. Vamos a la película. Por lo tanto, spoilers. Si no has visto la peli, no sé por qué has clicado en el vídeo, pero gracias, dale a like, suscríbete. Si no has visto la peli, te recomiendo que a lo mejor esta parte voy a intentar poner esto de saltos de tiempo bajo, en plan, la parte en la que explico lo que es Shang-Chi, la parte en la que explico la película y la parte en la que explico lo que me ha parecido a mí la película, en general sin spoilers luego. Entonces, si te lo quieres saltar, lo pondré. Y si no has ido a ver la peli, ¿qué haces? ¿Qué haces con tu vida? O sea, yo, como no tengo amigos, sí que tengo amigos, pero estaban ocupados, ¿vale? Forcé a mi padre a ir a ver la peli conmigo. Y cuando ya estábamos sentados en el cine, se gira y me dice, ¿qué peli vamos a ver? Eso es amor de padre, ¿vale? Tragarse una peli de 2 horas y media sin tener ni puta idea de qué coño está pasando. Y, a lo mejor sí que tengo amigos. Mi padre es mi amigo. Voy a explicar la peli. La historia empieza con la madre de Shang-Chi, el personaje de Fala Shen, que se llama Jing Li. El personaje de Fala Shen es la madre de Shang-Chi y le está contando la historia. Y esta película peca un poquito del contar las cosas en vez de enseñárnosla. Los 10 primeros minutos de la película son todo en chino y es maravilloso poder ver eso. A veces la gente deja de ver que las cosas son buenas si no son en su idioma. O sea, y mucho más si son asiáticos. Muchas veces cuando oímos una peli en chino, una peli de Kung Fu, es como ugh. Muchas veces cuando estás viendo una peli con personajes de inmigrantes, sobre todo personajes asiáticos, y sabes que está hecha por un estudio mayoritariamente blanco, todos los personajes hablan en inglés. Los hijos de padres inmigrantes sabrán explicar esto mejor, pero muchos niños y muchas niñas que crecen en otro país hablando ese idioma, por ejemplo en Estados Unidos hablando inglés, estos se ve en el personaje de Katie, de Awkwafina, del que hablaremos más adelante. Ella habla inglés, pero no habla chino, en cambio su abuela solo habla chino. Eso pasa y eso es lo realista. Entonces, lo que no es realista es que tengamos películas donde todos los personajes asiáticos solo hablan inglés entre ellos. Y es como, ya sé que queréis vender la peli, pero la gente puede leer subtítulos. O sea, que no sabes leer, ese es el problema. Por eso no vas a ver una peli con subtítulos. El analfabetismo no debería ser un problema de Marvel. ¿Qué le cuenta la madre de Shang-Chi? A Shang-Chi cuenta la historia de su padre y de la historia de cómo se conocieron. El personaje de Wenwu está interpretado por Tony Leung, o como en Tumblr han decidido llamarle, el DILF de la película. O sea, le cuenta la historia de cómo él lleva 1000 años o así con los 10 anillos, que cómo él ha cambiado de vida cuando la conoció, e introducen lo primero que vamos a ver de Talo, que es este lugar sobrenatural y misterioso de donde es la madre. Estos 10 anillos, que es lo que tiene el padre en los cómics, en realidad son literalmente 10 anillos muy muy similares a las gemas del infinito, que es por eso por lo que creo que los han cambiado. O sea, en los cómics son 10 anillos con los que cada uno tiene como un poder, como si fueran las gemas del infinito, que una es la de... Bueno, no me acuerdo por los colorinchis, ¿vale? Porque presto mucha atención y porque me gustó muchísimo Endgame, Infinity War. ¿Me van a cancelar en el primer vídeo por decir esto? Bueno, pues esperaros que os cuente por qué no me gusta Iron Man. Sí que me gusta Iron Man, pero no es de mis favoritos. Que lo han cambiado por 10 brazaletes, que creo que funcionan muchísimo mejor. Y la forma en la que han diseñado y la forma en la que atacan, o sea, queda muy bien en pantalla. Justo después vemos 20 años después y vemos la primera introducción al personaje de Shang-Chi de adulto, interpretado por el maravilloso, el increíble, y seguidle en Twitter, por favor, Simu Liu. Y os preguntaréis, sí, ¿sabes a dónde vas con este maquillaje? y la respuesta es claramente no.
Pues eso, que conocemos a Shang-Chi de adulto y también conocemos a su mejor amiga Katie, la cual yo tenía miedo de que el personaje fuera solo un alivio cómico y no, el alivio cómico viene después. Y la verdad es que estos personajes se sienten muy reales. No son millonarios, no tienen la vida solucionada, son gente con 20 años que no tienen ni puta idea de qué hacer con su vida. Están graduados en la universidad, o por lo menos Katie mencionan que ha ido a Berkeley. O sea, no sé mucho de universidades americanas porque me importa un pito Estados Unidos, no voy a mentir. Es una universidad buena. Katie es inteligente, tiene un grado superior y no sabe qué hacer con su vida y está siendo aparcacoches en un hotel. Yo creo que la gente de 20 años nos vamos a poder sentir muy identificados con eso. Quiero decir, yo soy graduada en enfermería y estoy haciendo vídeos en YouTube. Marvel acierta al hacer personajes en los que te puedas ver reflejado. Entonces, vamos a una escena maravillosa que estaba en el tráiler y aún así es una maravilla. A Katie y a Sean, como se hace llamar Shang-Chi en San Francisco, Ahí va, San Francisco. pues les atacan, están en el bus de vuelta a casa y les atacan, o yendo al trabajo, están en el bus y les atacan los malos, que son los minions del padre de Shang-Chi, que en ese momento no sabemos que son los minions del padre de Shang-Chi, pero son los minions del padre de Shang-Chi. Y le intentan robar el colgante de su madre, que ahí ya sabemos que es algo importante. Aquí lo que mola y que reafirmo de que querían que estos personajes se sintieran auténticos y que fuera auténtico a la cultura, y se nota mucho que en el proceso de desarrollar esta película estuvieron involucradas personas de color, sobre todo personas asiáticas, porque los malos hablan con Shang-Chi en chino, pero en cambio Katie no tiene ni pajolera idea de qué coño están hablando. O sea, porque es una niña diáspora y eso es lo más normal y es lo más realista. Lo que no sería realista es que los malos que están en China trabajando con el padre de Shang-Chi, que habla en chino, le hablaran en un perfecto inglés a Shang-Chi y que Katie respondiera en un perfecto chino. Total, que le roban el colgante porque Shang-Chi es muy guapo y muy amable, pero muy listo no parece que sea. Y decide irse a buscar a su hermana perdida porque su hermana tiene la otra parte del colgante. O sea, no la otra parte, no sé cómo se juntan, pero son como dos colgantes gemelos. Le he vuelto a dar el micro. Total, que se va a Macao, donde la hermana le manda una carta para nada sospechosa. O sea, tu hermana no te habla en 20 años, no intenta contactar contigo en 20 años y de pronto te manda una carta con sus direcciones exactas y ninguna información más, y tú inmediatamente dices, coño, esto tiene pinta de que es mi hermana y no mi padre, que tiene una organización secreta malvada. Como ya hemos dicho, muy listo no es. Se van a Macao y la hermana han hecho un mega ring de peleas ilegales que ojalá nos hubieran dado más de eso. O sea, solo 10 minutitos más, o sea, no pido más. 10 minutitos de gente pegándose. Entonces, se van allí y engañan a Shang-Chi para que pelee en el ring contra, sorpresa, es su hermana pequeña la que le va a pegar una paliza. La hermana está interpretada por Meng Sang y es el mejor personaje de la película. O sea, esta película no debería haberse llamado Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Se debería haber llamado Xu Xianling, su hermano imbécil, su hermano guapo pero imbécil, y los 10 anillos de su padre. O sea, es que maravillosa. Creo que he leído que le van a dar una serie en Disney Plus. Ojalá. O sea, no serie en Disney Plus. O sea, yo quiero 80 temporadas de esta señora. O sea, total, que llegan ahí y se pelean, tal, hablan, cositas de hermanos, y se dan cuenta de que, ¡oh, sorpresa!, era una trampa. ¿Quién lo podía haber visto venir? Literalmente todo el mundo, o sea, todo el mundo en todo Macao y en todo San Francisco vio venir que eso era una trampa. Es una trampa y el padre lo que quería era tenerlos a los dos. Tenemos una pelea muy muy chula, o sea, hay una pelea chulísima en los andamios del edificio. Además, los andamios en Macao están hechos de bambú y han conservado eso. Y mola muchísimo ver los diferentes estilos de lucha. Esto es algo que toda la película tiene. Por ejemplo, al principio tiene una escena maravillosa entre el padre y la madre, en el que la madre tiene un estilo de lucha como más de baile. O sea, no de baile, pero que parece una danza. Y en cambio el padre es mucho más agresivo. Y el estilo de la madre me recuerda muchísimo a la película de La casa de las dagas voladoras. Hay muchas actrices, por lo que he podido leer, muchas actrices, por ejemplo,
Ay, la prota de Memorias de una geisha, ¿cómo se llama? Esta señora. Vale, esta señora habló de que cuando se estaba preparando para el personaje de Tigre y Dragón, creo que era, ella lo que decía es que no había entrenado artes marciales, sino danza. O sea, me estoy poniendo iluminador como si lo regalaran. Total, el padre se los lleva a su guarida secreta, súper secreta. Cada vez que pienso en una guarida secreta me viene a la cabeza la escena esta de Gru, mi villano favorito, en el que Gru baja el ascensor y todos los minions la aplauden. El caso es que se va a su guarida secreta con ellos. Y aquí vemos lo maravilloso y complejo que es el personaje de Tony Leung y cómo los mejores villanos de Marvel no son los villanos que son malos por el hecho de ser malos. O sea, no es, pues quiero conquistar el mundo, no es, quiero recuperar a mi mujer. O sea, me parece algo tan precioso. Y el odio que tiene por... No odio, pero el rencor que tiene por Shang-Chi por no haber ayudado a su madre cuando tenía 7 años. Cosas que son irracionales, pero para alguien que está en una fase de duelo patológica, en el que él no ha superado que su mujer muriera por su culpa, no sé, me parece que le da una dimensión al personaje maravillosa. Y es el típico de personaje como... También lo vimos en Killmonger, que son los típicos personajes malos que están hablando y en el fondo de tu cabeza tú estás como... Tendría que decirles que esto está mal, pero estoy de acuerdo. O sea, yo creo que, por ejemplo, Thanos también tenía mucho de eso. Le estoy poniendo purpurina a esto porque está feo de cojones y no lo sé salvar. Entonces, la purpurina hace que todo se vea mejor. Así que, purpurina... Es el personaje de Tony Leung, el padre de Shang-Chi, explica que lo que quiere es llegar a Talo, el sitio donde era su madre, porque cree que la tienen encerrada allí, porque está oyendo una voz que le dice que está encerrada, que la tienen encerrada en contra de su voluntad y que una vez que lleguen ahí la recuperarán, lo cual es mentira. Pero aquí es donde tengo un problema con la película. O sea, el personaje de Tony Leung lo que mola es que está movido por el dolor y la tristeza. Entonces no podemos estar del todo en desacuerdo con él. Hay algo en él que todos, yo creo que si a todos nos dieran la oportunidad de devolverle a la vida a un ser querido, lo haríamos. Entonces hay algo en lo que puedes estar de acuerdo y algo en lo que tú dirías, hostia, yo haría lo mismo. El problema viene cuando añades un elemento sobrenatural a esto. O sea, en el momento en el que dices que le está llamando una voz pero no es su propia depresión y su propio problema el que está haciendo que oiga esa voz, sino que es un elemento sobrenatural, le quitas parte de lo bonito de este personaje. Yo creo que hubiera sido mucho más efectivo si, vale, pones hay un monstruo detrás de esa pared, pero si a lo mejor hubiera leído que algo sobre la pared, sobre que detrás de la pared están las cosas guardadas y él hubiera enloquecido y estuviera oyendo la voz de su mujer de verdad. O sea, me pareció de verdad que me partió el corazón muchísimo cuando estaba él sentado y oye la voz de su mujer y la ve sentada como cuando él estaba trabajando y la veía. O sea, eso me pareció mucho más humano y mucho más bonito que el decir, no, que hay un monstruo. Hay un monstruo come personas. Y eso que es uno de los personajes, yo creo que uno de los villanos más humanos y más bonitos que ha construido Marvel, porque normalmente Marvel y los villanos no se llevan bien. O sea, crean villanos muy chulos que duran una película, que no tienen motivación. Pero total, que pasamos a la parte que más me enfurece de la película. ¡Trevor! ¡Fucking Trevor! ¿Os acordáis de quién es Trevor? No, yo tampoco. No exagero y no lo estoy diciendo para hacerme la chula. No me acuerdo de nada de Iron Man 3. No me acuerdo de nada de Iron Man 2. Y no me acuerdo nada de ninguna película de Iron Man. Sé que Iron Man es el papá del universo cinematográfico Marvel y que todo el mundo quiere a Iron Man. Que me parece muy bien. Me parece un personaje aburridísimo. Lo siento. O sea, como que... me parece un personaje muy chulo cuando aparece con más gente. O sea, una película de Iron Man sola a mí no me gusta. Iron Man en Los Vengadores, mola mucho. Iron Man en Civil War, mola muchísimo. Me dices que me siente a ver una película de Iron Man solo y no sé, ¿vale? No puedo. Lo único que me acuerdo de Iron Man 3 es que empieza con la canción. Y solo me acuerdo porque mi amiga Elena, hola Elena, vas a ver este vídeo porque te voy a mandar y te voy a obligar a verlo, pasó todo el verano torturándonos con esa canción. Ya está, eso es todo lo que me acuerdo.
De todas las películas de Iron Man. Eso es todo lo que me acuerdo. Haced con esa información lo que queráis. Bueno, el caso es, en Iron Man 3 sale el Mandarín como villano, pero que no es el Mandarín, en realidad es un actor pagado por una organización terrorista para patata. Que sí, que sale el señor el Ben Kingsley. Luego hicieron un corto, que no lo he visto, porque ya he dicho que me da igual, en el que el personaje del Mandarín está en la cárcel, se lo llevan de la cárcel, el personaje del padre de Shang-Chi, de Tony Leung, el Wenwu, que es el verdadero Mandarín. En realidad, lo que mola de esta película es que como le dan una hostia sin manos a Iron Man 3. O sea, básicamente te dicen, lo del Mandarín fue racista. Y se nota mucho que lo ha escrito una persona que no es asiática. Aún tengo la etiqueta de esto. Y creo que mola mucho cómo explican esto. Ya está. No necesitaba saber nada más. No necesitaba acordarme de quién era el Mandarín. No necesitaba nada. Y entonces aparece Trevor. Trevor es el actor al que contrataron en Iron Man 3, la organización terrorista esta, para hacerse pasar por el Mandarín. Total, que está en las mazmorras. Y aquí es donde tenemos el alivio cómico del que hablaba antes. Tenía miedo de que el personaje de Awkwafina fuera el alivio cómico, y resulta que el alivio cómico es el puto Trevor. Un personaje que no me acordaba que existía. Y con Trevor viene la cosita más cookie, la segunda cosita más cookie después de Simu Liu. Morris, se llamaba Morris. ¿Que es un personaje mitológico que existe en China? Sí. ¿Que Disney lo ha hecho para vender peluches? También. ¿Que me voy a comprar uno? Tengo 2 bebé Yodas. Tengo un bebé 8. Me voy a caer en todas las trampas que me ponga Disney para gastarme dinero. Por lo visto, es un personaje mitológico que existe y no solo lo ha inventado Disney para que sea cookie. Pues este personaje es de Talo, el sitio donde quiere ir el padre de Shang-Chi y el sitio donde la madre de Shang-Chi. Total. Deux Machina. A partir de ahora no vamos a llamarle Deux Machina, vamos a llamarle el Morris. El Morris, le vamos a llamar a hacer un Morris. De la nada sale un bichito que no solo vende peluches, sino que puede solucionar todos los problemas de los protagonistas. Y se han quedado tan anchos. Y lo compré. Y dije, muy bien. Pero es que el problema es que ahora nos tenemos que tragar a Trevor como 20 minutos más. O sea, la broma tenía gracia 5 minutos. Luego, cuando sale Trevor y me cuenta cosas de su madre, que si veo el planeta de los simios de pequeño, me da igual. Me da igual. Sí, que es Ben Kingsley. Que es el Ben Kingsley. O sea, es un actorazo. Me da igual, Trevor. En fin. Se van a Talo. Llegan a Talo y ahí aparece Michelle Yeoh. Señores y señores, Michelle Yeoh. O sea, vaya reina. Yo vería cualquier cosa que hiciera Michelle Yeoh. O sea, Michelle Yeoh... He visto Marco Polo porque sale en la segunda temporada. No hay serie más mala que Marco Polo. O sea, hay pocas series más malas que Marco Polo. Y os lo digo muy en serio. O sea, si no habéis visto Marco Polo, verla solo por decir, hostia, qué mala. Y sale y es la tía de Shang-Chi. Talo, está muy bien la última parte de la película, pero me interesa muchísimo más el viaje de Shang-Chi y de su hermana y de su padre incluso, y del conflicto que tienen y de cómo Shang-Chi se da cuenta que para llegar a lo que quiere hacer va a tener que matar a su padre, y ese conflicto de quiero a mi padre de vuelta, pero voy a matar a mi padre. O sea, ese conflicto me parece precioso. Mucho más eso que Katie siendo arquera. O sea, ¿para qué? Ya conduce bien, también es arquera, no sé. Me pareció no sabemos qué hacer con Katie. Es arquera. O un guiño, también he oído que puede ser un guiño a que... A ver, en la serie de Ojo de Halcón va a salir la Kate Bishop y querían que una persona asiática interpretara a Kate Bishop y cogieron a Hailey Steinfeld. Que yo no me estoy quejando, o sea... poner a Hailey Steinfeld donde queráis. Pero mucha gente se quejó y es como, ahora ponéis a un personaje que se llama Katie y es arquera. Y es asiática. Puede ser, porque Disney tiene la sutileza de un elefante en una cacharrería. Ninguna. Y aquí venimos a la parte más bonita de la película, que es la batalla final. Ese dragón, qué maravilla. Esos efectos especiales, súper chulo. Lo único que me falta es que hubieran matado a Trevor. No cumplía ninguna función ya y nos lo van a meter en otra película y yo no estoy preparada. ¿Me pongo pestañas postizas? Voy a poner pestañas postizas, espérate. La batalla final en la que Shang-Chi le dice a su padre, quiero a mi padre, o sea, me pareció precioso. En ese momento que él se da cuenta que lo tiene que matar y su padre está enloquecido por querer ver a su madre otra vez y
No sé, me pareció precioso y es por eso que creo que, vale, podríais haber puesto el bicho chupaalmas porque es muy chulo el diseño del personaje. No sé, creo que le quita parte del conflicto y de lo bonito que es que el padre solo quiera ver otra vez a la madre. Y cuando Shang-Chi coge por fin los anillos y se pelea con su padre con los anillos, me hubiera gustado también ver ahí un poco de que los anillos no reaccionaran a él, o tal vez que Shang-Chi no supiera... Estoy guardándolas, por eso se oye. Shang-Chi no supiera usar los anillos porque el padre es un maestro usando los anillos. Obviamente ha estado miles de años con los anillos y lo vemos en una de las mejores escenas de la película de peleas. Es la escena en la que el padre va a buscar a los asesinos de la madre. Vemos todo como este tipo de casino muy propio de las películas chinas y sobre todo de Hong Kong, en plan de los 70, 90. Esa estética lo vemos a través de los ojos de Shang-Chi o a través de la reacción de Shang-Chi y a través del espejo. Me pareció maravilloso cómo estaba grabado. Me hubiera gustado ver que Shang-Chi no tenía ese nivel que tiene su padre, que no controla los anillos tan bien, pero inmediatamente cuando se los pones como, vale, ya está. Sí, que luego se cae el agua y toda la pesca y sale la dragona de la nada. Total, sale la dragona, que es la diosa de ese mundo, es la que les ayudó a cargarse al bicho chupaalmas la primera vez. Se cargan al bicho chupaalmas, la dragona se vuelve a dormir y luego vemos a Shang-Chi y Katie que han vuelto a casa, le están contando a sus amigos y de pronto aparece Wong. Ya había aparecido antes, creo que no lo he mencionado, ha aparecido en el ring de lucha de Macao, peleando contra Abominación en... una cosa muy sutil que ha hecho, que hemos dicho que Disney no es muy sutil de vamos a sacar Abominación en She-Hulk y os tenéis que acordar de él y no queremos que os acordéis porque salió en la primera de Hulk, de la cual no hablamos, entonces aquí tenéis Abominación para que os acordéis. Total, que vuelve a aparecer Wong y les dicen que tienen que ir con ellos y tienen que ir con los anillos y ahí ya tenemos las escenas postcréditos en las que vuelve a salir Hulk. Pero esta vez ya no está de Hulk, está de paisano. Y yo creo que está habiendo muchas teorías con esto. Yo creo que es un actor coreano maravilloso que me encanta. No sé si habéis visto Itaewon Class. Quiero hacer un vídeo sobre Itaewon Class porque es maravillosa. Pero el actor protagonista también salió en Hwaarang. Va a salir como un Hulk que hay en los cómics que es asiático. Creo que va a ir por ahí el hecho de que Hulk, Bruce Banner, que conocemos ya no es el profesor Hulk, ahora ya vuelve a ser Bruce Banner y va a haber She-Hulk y va a haber personaje que no me acuerdo del nombre del personaje y yo lo leí. Y por eso nos lo han sacado porque nos tenemos que acordar. También sale Capitana Marvel. Le dicen que bienvenido al circo, chato, que muy bien, que vas a ser un vengador. Si sales por esa puerta eres un vengador. ¿Os acordáis de la segunda de los Vengadores? ¿Alguien ha vuelto a ver esa película? ¡Qué mala! Y se va al karaoke con Wong, porque es la mejor... O sea, si las pelis de Marvel a partir de ahora no acaban con Katie y Shang-Chi contando la película y yéndose de karaoke, no quiero ninguna peli más. Y nos dicen algo de que los anillos no tienen claro... Esto se me está despegando. Los anillos no tienen claro de dónde es el origen, y en los cómics el origen es extraterrestre. Si no recuerdo mal, los encuentra Fu Manchu. Los encuentra en un meteorito de origen alienígena, por lo tanto yo creo que va a ir por ahí. Y la baliza que encuentran dentro, porque dicen que hay un mensaje dentro de los años, como que está dando un mensaje, o es algo de los Eternos, que no creo, porque creo que cada película de origen de Marvel de la fase 4 va a ser individual. Aunque estén conectadas por cosas pequeñitas como esto, creo que van a respetar los orígenes de cada personaje y creo que Eternals va a ser totalmente diferente que Shang-Chi. Creo que está más tira por el multiverso. Flashback. Vamos a hacer teorías, vamos a pensar en qué va a pasar luego, tal. End of flashback. Algo está pasando en el multiverso, algún mensaje de algún universo alertándoles de algo. Yo creo que seguramente de Kang. Yo creo que Kang, si no lo han confirmado ya, por lo que vimos en Loki, Kang el Conquistador va a ser el Thanos de esta nueva fase, de esta nueva era, y todo el multiverso va a ir por ahí, igual que nos dieron pistitas al final de cada película de las primeras fases sobre Thanos y sobre las gemas del infinito.
Yo creo que en cada uno de estas nuevas fase 4 vamos a tener pistas sobre Kang. Y bueno, ahí acaba la película y vemos también que el mejor personaje de la película, Jing Li, la hermana de Shang-Chi, ha tomado el control de la organización de los 10 anillos, que creo que va a ser una peli de Disney Plus. Bien Disney, haciendo las cosas bien, para eso os pago 9,99 al mes. Y ya está, esa es la peli, y la peli es maravillosa, 8 de 10, o sea, muy muy bien. Creo que se va al top 5 películas favoritas de Marvel, con Black Panther, Thor Ragnarok, Soldado de Invierno y ahora Shang-Chi. Yo creo que Shang-Chi ha desplazado a Civil War en mi lista. Como podéis ver, ninguna de los Vengadores ni de Iron Man. Yo creo que Marvel va ahora por una dirección mucho más humana. Sí, siguen dando hostias como pares y siguen siendo de universos alternativos. Los motivos son mucho más humanos y creo que es mucho más acerca de lo complejo que son las personas, lo complejo que son las relaciones entre personas. Más que... ¡Uy! Es que este malo quiere tomar el mundo. Muy bien, Marvel, muy bien. Y ya está. Sí, espero que os haya gustado. Dejar un like, suscribiros, todo. Chequear mi Instagram y nos vemos en el próximo vídeo. Intentaré subir 2 vídeos a la semana, viernes y domingo. No sé si va a ser posible, por ahora creo que sí, porque estoy desempleada. Vosotros suscribiros y disfrutar la fantasía. Y ya está. Y nada, un beso. Bye.